presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Muy buenos días, queridos hermanos, sean bienvenidos a este encuentro de fe. Hoy lunes 21 de marzo, inicio de la tercera semana de Cuaresma. Hoy la iglesia recuerda a Santa María Francisca de las Cinco Llagas y yo quiero ofrecer esta Eucaristía por el clero de Aragua, que hoy comenzaremos nuestros ejercicios anuales del clero. Dispongamos nuestro corazón para vivir este encuentro de fe con el Señor que comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, que tu continua misericordia purifique a tu iglesia y la proteja, y ya que sin ti no puede encontrar la salvación, dirígela siempre con tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, encomendamos en esta Eucaristía, hoy lunes, a las almas del purgatorio. Atentos, escuchemos la palabra de Dios. Del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima del favor de su rey, pues por su medio había dado el Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. Sucedió que una banda de sirios, en una de sus correrías, trajo cautiva a una jovencita, que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora: si mi señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra. Entonces fue Naamán a contarle al rey, su señor, esto dice la muchacha israelita. El rey de Siria le respondió: anda, pues, que yo te daré una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino, llevando de regalo 10 barras de plata, 6,000 monedas de oro, 10 vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel que decía: al recibir esta, sabrás que te envió a mi siervo Naamán, para que lo cures de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras, exclamando: ¿soy yo acaso Dios capaz de dar vida o muerte para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra? Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado: ¿por qué rasgaste tus vestiduras? Envíamelo y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó pues Naamán con sus caballos y sus carrozas, y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo.
Este le mandó decir con un mensajero: ve y báñate 7 veces en el río Jordán, y tu carne quedará limpia. Naamán se alejó enojado, diciendo: yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro y que invocando en el nombre del Señor, su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, como el Habana y el Farfar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y ya se marchaba. Furioso, cuando sus criados se acercaron a él y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente lo habrías hecho. Cuando más, si solo te dijo que te bañaras y quedarías sano. Entonces Naamán bajó, se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo: ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estoy sediento del Dios que da la vida. Estoy sediento del Dios que da la vida. Como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Estoy sediento del Dios que da la vida. Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Estoy sediento de Dios que da la vida. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía, y hasta tu monte santo me conduzcan, allí donde tú habitas. Estoy sediento del Dios que da la vida. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría, y a mi Dios el Señor le daré gracias al compás de la cítara. Estoy sediento del Dios que da la vida. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Confío en el Señor y en su palabra, porque del Señor viene la misericordia y la redención. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró en la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en tiempos del profeta Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Habían muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué palabra tan hermosa por la profundidad que tiene la palabra de hoy. La salvación no es algo de algunos, y la salvación
no es exclusividad de una secta, de un grupo o de una nacionalidad. La salvación Dios la quiere para todos por igual. Nosotros en el mundo nos vemos tentados a amar a los que nos aman, ayudar a los que nos ayudan, y sin darnos cuenta creamos guetos que nos separan, creamos grupos que nos dividen y no nos damos cuenta que el Señor nos llama a derribar los muros de la injusticia que tanto daño y que tanto sufrimiento siembran en medio del mundo. Nos dividimos por nacionalidades. Vean ustedes la desgracia que Ucrania en estos momentos vive, consecuencia de la necedad de otro país, de un hombre necio y soberbio que se cree con el derecho de aplastar y destruir a otros porque a él le parece tal cosa. ¿Cuánto daño hacen eso de levantar muros? Nos dividimos por las nacionalidades, nos dividimos por el color de piel, blanco, negros. ¿Cuántos muertos por defender esa necedad, el color de la piel? Nos dividimos por clases sociales, ricos y pobres. En Venezuela nos dividimos por ideologías políticas y en definitiva, hermanos, para Dios todo eso es basura. Para Dios todo eso es perder el tiempo, porque tú puedes acumular todo el poder que te dé la gana, porque tú puedes llenarte con todas las riquezas que tú quieras, pero si tú haces mal, te vas a condenar en el infierno. Y la pregunta es, ¿de qué te vale ganar el mundo y condenarte en la eternidad en el infierno? Porque con el dinero que acumules o con el poder que tengas, tú no le puedes decir a Dios, es que tú me tienes que dejar entrar en el cielo. O tú no le puedes decir a Dios, véndeme la salvación. Si no nos convertimos, nos condenamos en el infierno. Y esta palabra de Dios hoy es una palabra que nos llama a derribar los muros que nos dividen. Hay personajes en la historia de la salvación que ya hablaban de la universalidad de la fe y hablaban de la universalidad de la salvación. En Israel ellos creían que ellos eran los escogidos, los únicos que podían ir al encuentro de Dios. Y hay dos personajes que son el profeta Elías, que es el profeta Eliseo, y que es nuestro mismo Señor Jesucristo, que nos enseñan que Dios no cree en muros, Dios los derriba, que Dios no hace diferencia entre sus hijos, porque todos nosotros fuimos creados por Dios, porque todos nosotros vivimos en el corazón de Dios, y que Dios no quiere más a uno que a otro, a todos nos quiere por igual. En tiempo de Jesús, los judíos creían que la salvación era algo solo de Israel. Los judíos creían que Dios se había escogido un solo pueblo y que fuera de ellos no había salvación. Y Dios fue escribiendo una historia de derribar muros y cambiar esa mentalidad. Con el profeta Elías, cuando tuvo caridad con una viuda en Sarepta, ciudad de Sidón,
Y Dios bendijo a aquella viuda porque creyó y esperó en una palabra que por medio del profeta Dios le había mandado. Si le daba un pan al profeta, no se le acabaría el aceite ni la harina mientras durara una gran sequía. Con el profeta Eliseo fue Naamán, un funcionario sirio, el que encontró la misericordia de Dios y Dios le quitó la lepra, y ningún judío se curó en aquel tiempo. Dios es así, Dios derriba muros, y a veces pareciera que los que no son de esos seguidores fieles a Dios, como que tienen más entrega y como que tienen más obediencia a lo que el Señor nos llama a vivir. En medio de nuestra iglesia católica también hay talibanes, también nos empeñamos en levantar muros, se levantan muros entre los grupos de apostolado, qué feo, parcelamos la fe, qué feo, la Legión de María pareciera que son los dueños de la Virgen María, la Cofradía del Santísimo pareciera que son los dueños de Jesús sacramentado, los catecúmenos como que son dueños de la Biblia y los carismáticos como que son dueños del Espíritu Santo. Y así vamos parcelando la fe. Y queremos que todo el mundo entre en nuestro movimiento, porque si no, tú estás fuera y tú estás en un error. Y se nos olvida que el que suscitó los carismas y esos dones en medio de la iglesia es el Señor. Y aunque a mí no me guste un movimiento, si Dios lo suscitó, ¿quién soy yo para decir que eso sí y este no? Soberana necedad. Y levantamos muros que dividen y hacen daño. Levantamos muros en donde muchas veces metemos nuestras ideas y no la voluntad de Dios. Levantamos muros en donde sacamos al Señor de allí y defendemos nuestras parcelas pensando que estamos haciendo algo grande a los ojos de Dios. Pero yo les digo, hermanos, Dios detesta a los que levantan muros. Si Dios suscitó la Legión de María, ¿quién soy yo para criticar o cuestionar cómo aquellos hermanos viven la fe? Yo me tengo que alegrar de que aquellos hermanos por María se encuentren con Cristo. Si Dios suscitó a la Cofradía del Santísimo, yo me tengo que alegrar que en Jesús sacramentado esos hermanos caminen en la fe. Y si alguien está en los catecúmenos, yo me tengo que alegrar que alguien por medio de la palabra se encuentre con la misericordia de Dios. Pero a veces nosotros nos creemos con el derecho de decir esto sí o esto no. Y qué triste cuando es el sacerdote el que lo hace. A este grupo no lo atiendo, a esto sí. Y la pregunta es, ¿quién eres tú para decir que esto no sirve si eso lo suscitó el Espíritu Santo? ¿Quién eres tú, pecador, para decir que esto sí es bueno y esto no? Vean hasta dónde llega la necedad del hombre, y a veces en la iglesia incurrimos en ese error. Esta palabra es hermosa porque esta palabra abre el compás de la salvación para todos. Hermanos, Dios no hace diferencia en medio del mundo. Para Dios todos nosotros somos sus hijos y para Dios todos nosotros merecemos la salvación. Y si Dios en Cristo ha pagado el precio de tu salvación y la mía, ¿quiénes somos para decir que este sí y aquel no? Vean hasta dónde el demonio nos hace ser temerarios. Esta palabra nos llama a derribar los muros
que en medio de la fe levantamos. Y esta palabra nos invita a edificar el pueblo de Dios, un pueblo donde no hay muros, un pueblo donde no hay divisiones, un pueblo en donde por caminos distintos, carismas y dones diversos, nos encaminamos al encuentro de Dios, y que nosotros estamos llamados a respetar, y que nosotros estamos llamados a acrecentar para que la gloria de Dios brille en medio del mundo y la salvación se haga presente en medio de los hermanos. El que divide es instrumento de Satanás. ¿Cuánto daño ha hecho en Venezuela eso? Ustedes están con nosotros, y si no estás con nosotros te destruimos políticamente. Hemos visto cómo hermanos pelean con hermanos por política. Hemos visto cómo se hace daño, y en Venezuela se ha llegado hasta matar por ideologías políticas. Y eso a los ojos de Dios es reprobable. Eso a los ojos de Dios es una aberración. Nosotros estamos llamados a trabajar por la unidad, entender que hay un solo Dios, entender que hay un solo Señor, entender que hay una sola iglesia y entender que hay un solo Redentor y un solo bautizo, y que hacia allá todos tenemos que caminar, que edifiquemos la iglesia, que saquemos de nuestros corazones nuestras necedades y egoísmos, y que hagamos brillar en medio del mundo el amor y la misericordia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, confiando en Dios, acerquémonos a Él para pedirle que escuche las oraciones que en nombre de todos los hombres queremos presentarle, y digamos: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia, pueblo santo de Dios, para que su marcha por nuestro mundo sea signo de su amor que enseña, acoge, perdona y salva, oremos. Escúchanos, Señor. Por el mundo, para que prospere la paz, la libertad y la justicia que Cristo nos mereció, y que para que todos gocemos de los derechos de todo hijo de Dios, oremos. Escúchanos, Señor. Por los cristianos, para que Dios avive en nuestro corazón el hambre de su palabra de verdad y el anhelo de una vida santa y evangélica, oremos. Escúchanos, Señor. Por todos los hombres, para que la paz invada el corazón de quienes nos confesamos pecadores, y para que la austeridad de este tiempo de Cuaresma nos haga solidarios con los sufrimientos de nuestra humanidad, oremos. Escúchanos, Señor. Por los que sufren deficiencias físicas o psicológicas, para que Jesús, médico de los cuerpos y de las almas, los visite con su consuelo y ánimo, oremos. Escúchanos, Señor. Por esta asamblea eucarística, para que al comulgar con el cuerpo y la sangre de Jesús, dejemos que su espíritu de sabiduría nos haga testigos de la verdad y nos purifique de nuestros pecados, oremos. Escúchanos, Señor. Por las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras, por la perseverancia y santificación de los consagrados, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. En medio del mundo hay mucha violencia por la religión. Nos dividimos y nos parcelamos para que desaparezca ese cáncer de la división, que los que nos llamamos cristianos algún día lleguemos a ser un solo pueblo, que caminemos al encuentro de un mismo Dios y Salvador, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Hoy es lunes, oramos por las almas del purgatorio, por todos nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos, conocidos,
Las almas del purgatorio, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Escucha, Padre, la oración que con fe te hemos dirigido. Abre los ojos de nuestro corazón para que te reconozcamos en nuestros hermanos, en la historia y en la fracción del pan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida eterna. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, estas ofrendas que te presentamos como signo de nuestra entrega a ti y conviértelas en el sacramento que ha de darnos la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas en Cristo nuestro Señor. Por Él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Hermanos, este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Enrique, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, nuestros familiares, amigos, conocidos difuntos, las almas del purgatorio y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su castísimo esposo, los apóstoles, Santa María Francisca de las 5 llagas, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda intranquilidad, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Como familia, iglesia doméstica, nos damos un fuerte abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este Jesús, el que nos llama a erradicar del mundo el cáncer de la división, el que nos llama a preparar un pueblo que alabe y glorifique al verdadero Dios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Hermanos, hagamos nuestra comunión espiritual. Con fe profunda en Jesús sacramentado digamos: Señor Jesús, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar, con todo tu poder y con toda tu divinidad. En estos momentos no podemos recibirte sacramentalmente, pero te pedimos que vengas a nuestros corazones, tal como que si te hubiéramos recibido en la hostia consagrada, e inundes nuestra vida de tu amor, de tu misericordia, y que nos regales un día en el cielo con la Virgen María, con San José, con Santa María Francisca de las 5 llagas y todos los santos, alabarte por la eternidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Que el sacramento que hemos recibido nos purifique, Señor, y realice nuestra unidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de darles la bendición, en Cuaresma, con ayuno, con oración y con limosna generosa, preparamos el corazón y el espíritu para ir al encuentro de Dios, no como un sacrificio, porque a Dios le gusta que suframos, no, como una muestra de nuestro amor para agradar a Dios. En Cuaresma, la Iglesia te pide tu limosna en la campaña Compartir. Puedes ir a las iglesias y colocar allí tu ofrenda. Son para las obras de caridad que la Iglesia en el año lleva adelante. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que pasen un feliz lunes y una feliz semana. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros